¿Cómo están? Y acalorados, ¿verdad? Qué bueno, nada más es temporal porque después ya se vienen las lluvias, el frío y de todos modos no estamos a gusto, ¿verdad? Pero pues tenemos que darle gracias a Dios hasta por esos momentos o ese cambio de clima, porque pues gracias a Él estamos aquí y hay muchas personas que pues ya no pueden quejarse, ¿no? Ya no están con nosotros, ¿no? Y nosotros pues todavía estamos aquí y gracias a eso pues nos encontramos hoy en su casa. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a la palabra de Dios. Amado Padre Jehová, bendito sea su nombre. Gracias, Padre bendito, por un día más de vida. Gracias por la vida de mis hermanos que se encuentran aquí presentes. Gracias por mis hermanos, los que no se encuentran aquí, que están en su casa. Señor, usted sabe el motivo por el cual no vinieron, Señor. Le pido que su amado Espíritu Santo sea tocando su corazón, Señor, y sea llenando, Señor, su espíritu, su alma, su ser. Que sea Él quitando todo problema, si es que por algún problema, por una enfermedad, tal vez no se encuentran aquí. Señor, sea usted obrando en sus vidas. Le pido, Padre bendito, que sea usted tomando control de este tiempo, de esta palabra que se ha de llevar a cabo, que la podamos entender, comprender y llevarla a cabo. Se lo pido en el nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura a el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 17. Amén. ¿Ya? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes,
Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Vemos que aquí, el título que le puse a esta prédica, le puse las consecuencias del pecado. Vemos que David, como rey, en vez de estar en la guerra, se encontraba en su casa en el palacio real. Y fue tentado por estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Cometió adulterio con Betsabé. El hombre que estaba, ¿cómo se llama? El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios cometió adulterio, convirtiéndose en un asesino de una persona justa. Y es que cuando una situación no se llega a parar a tiempo, una situación nos lleva a otra. Una mentira nos lleva a otra mentira y un pecado nos lleva a otro pecado. Vamos a darle un pequeño estudio a esta historia. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 6 al 8. 11, capítulo 6 al 8. Dice así: Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Cuando David supo que Betsabé estaba esperando un hijo de él, David inmediatamente, él no quería hacerse cargo de ese bebé. Él lo que quería era deshacerse de ese problema. Entonces, inmediatamente formuló un plan, hizo un plan. Cuando David supo que Betsabé estaba esperando un hijo, su plan era solucionar ese problema utilizando el don que Dios le había dado para hacer lo malo. David manda un recado a Joab: envíame a Urías. Su plan era que Urías descansara en su casa y así pudiera quedarse con su mujer, y el hijo que estaba esperando de David se le adjudicara a Urías y no a David, y así de esa manera David quedara libre de todo problema. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Como que todas esas preguntas no tenían ningún sentido. Más que nada no tenía ningún sentido por el problema que estaba atravesando el rey David. Porque si a David le hubiera importado el estado de Joab, el estado de su ejército y de la guerra como rey, él tenía que estar enfrente, él tenía que estar al tanto de la guerra y al tanto de lo que estaba pasando con su ejército. Mas sin en cambio a él no le importó eso, se quedó en su casa. Solo cuando mandó a Urías a traer, solamente era para hacerle creer a Urías que para eso lo había mandado a traer. Mas Urías, en versículo 8, después dijo a David: desciende a tu casa y lava tus pies. El lavamiento de los pies se hacía únicamente cuando uno se metía a la cama. Por lo tanto, David en ese momento le estaba dando permiso a Urías que se acostara con su mujer o que durmiera con ella. Eso era su intención. Seguimos en el 8. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente real de la mesa real. Ese presente para Urías y Betsabé era como de disfrutar una cena romántica, ¿verdad? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. El 10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías:
¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? David, al recibir este mensaje que Urías no había dormido en su casa, si ya le había dado permiso de que llegara, se bañara, pues descansara con su mujer, tener un banquete, una rica cena o un buen vino, no lo hizo. Dice que se quedó a las afueras de la casa del rey. Entonces, a David en ese momento le empezó a molestar mucho, se enojó mucho porque el plan que estaba formulando no le estaba saliendo como él quería, todo se le estaba saliendo de control. Y eso mismo ocurre cuando uno intenta ocultar un pecado, con el tiempo todo sale a la luz. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? El 11. Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. En ese momento es como si David le hubiera dicho al rey, así, en ese momento es como si Urías le hubiera dicho esto al rey David, ¿cómo voy a disfrutar de un buen baño, de una rica cena y de estar con mi mujer? Mientras el arca del pacto, mis hermanos están en medio de la guerra y disfrutando de no poder dormir bien, sin poder ver a su familia, sin poder ver a sus hijos. ¿Qué ejemplo daría yo? Esa respuesta en ese momento le cayó al rey David como un balde de agua fría, ¿no? Porque él era, ahora sí que prácticamente con esa respuesta que dio Urías al rey David, de cierta manera lo estaba reprendiendo. ¿Por qué? Porque él era el rey y él tenía que estar ahí al pendiente de todo lo que estaba pasando. Mas, sin en cambio, Urías estaba poniendo en ese momento el ejemplo. Ejemplo que el rey David tenía que haber dado porque porque estaban en tiempo de guerras y no estar en el palacio. Vemos que el rey David estaba preocupado por ocultar su pecado ante la vista de los hombres y se había olvidado de Dios. Si Dios todo lo ve. A veces cuando pecamos pensamos que Dios no nos ve, o que un hermano o una hermana o nuestra esposa o nuestro esposo no nos están viendo y lo puede uno ocultar, pero ante los ojos de Dios no podemos ocultarlo. El pecado es feo, pero cuando uno lo consiente o lo alimenta más, se hace aún más feo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice así: Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 12 al 13. Seguimos viendo la maldad de David. La maldad de David sigue continuando. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. El 13. David lo envió a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Nos damos cuenta aquí toda la maldad del rey David que cometió con Urías. Primero se fija en la mujer de Urías, después la manda a llamar, se acuesta con Betsabé, formula un plan, manda a traer a Urías, después lo emborracha. Nos damos cuenta cómo es que el pecado
con el pecado empezamos uno a idear a idear, a formular cosas como para tapar nuestra maldad, ¿verdad? Nos damos cuenta toda la maldad que cometió el rey David, porque embarazó a Betsabé, emborracha a Urías para ver si así se acostaba con su mujer, pero ni así lo logra. Nosotros también podemos hacer lo mismo, podemos tener una buena reputación, un buen testimonio aquí en la casa de Dios, también en nuestra casa, en la colonia, pero en cuestión de minutos, en un instante, todo lo podemos echar a perder. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David finge compañerismo, amistad a Urías, le dio de comer, de beber, estuvo con él hasta emborracharlo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ese tipo de amistades que fingen su amistad, pero tienen malas intenciones con nosotros? Lo podemos encontrar afuera y adentro de la iglesia. Realmente no les importa tu amistad, sino lo que tú les puedas aportar, lo que tú les puedas dar o lo que tú puedas hacer por ellos. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Aquí es muy cruel, ¿no? Porque después, con todo el plan que David había formulado para ver si así podía cubrir su pecado del hijo que había concebido con Betsabé, y al no lograr lo que Urías pudiera hacerse responsable de ese pecado, todavía manda a Urías a llevar esa carta para matarlo. Sin darse cuenta, Urías lleva esa carta a Joab, entregándole la muerte, su propia muerte a David. Esa carta decía: poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. También vemos que Joab fue una persona que, a la vez, mala, sin sentimientos. Una persona que desde ahí vemos que se va corrompiendo, se va haciendo una persona mala, porque más adelante vemos también cómo Joab empieza a cambiar y a ser una persona mala. Joab, al ver el recado que David había mandado de matar a Urías, Joab bien sabía que Urías era una persona leal, una persona fiel, un soldado fuerte, valiente en batalla y en guerra. No le importó y hizo caso de lo que dijo David, y murió Urías. Entonces nos damos cuenta que Joab también fue cómplice de la muerte de Urías. Versículo 17. El 16 al 17. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Urías murió en la batalla con algunos de los ejércitos siervos de David. David por fin se deshizo del problema. Si nos damos cuenta, David ya no era el mismo David, el mismo que, si nos vamos al contexto, cuando murió Jonathan, el hijo del rey Saúl, ¿cómo lo lloró? ¿Cómo hizo luto, duelo por él? Ahora, con la muerte de un soldado, de uno de los buenos de su guerra, al contrario, en vez de estar triste, se puso contento, o no contento, pero por fin descansó de ese problema que él había tenido. Se hizo una persona sin sentimientos.
Y es que David, al igual que tú y que yo, cuando uno está cegado por el pecado, no nos importa lastimar a la gente que más queremos, que más amamos o que más nos quiere. No nos importa el qué dirán si nos llegan a ver, ¿no? El pecado nos cega, nos tiene esclavizados, nos hace ser orgullosos, incomprensibles, soberbios y crueles. Podemos decir nosotros, ¿qué bajo cayó David? Podemos nosotros criticar a David y decir, ¿qué bajo cayó David? ¿Por qué hizo todo esto, no? Pero nosotros creo que no somos nadie como para criticarlos, ¿no? Porque yo creo que en algún momento todos hemos pecado. Y si no lo hemos hecho, esta palabra es para que no lo lleguemos a cometer. Hay muchos de nosotros que a lo mejor o ya pasamos por todas estas cosas, esta situación, y leyendo esta carta pues nos damos cuenta que pues nos hemos comparado con David. Todo empieza, a lo mejor el pecado, podemos llegar a ver alguna de las parejas o alguno de los vecinos o algún familiar con una pareja nueva. Y podemos decir, pero ¿por qué tan rápido? El pecado no empieza así no empieza así de rápido, todo empieza poco a poco. Puede empezar por, no sé, una mirada seductora, ¿no? Puede empezar por una sonrisa coqueta, puede empezar hasta por un saludo, un roce de las palmas despacio, por un beso cerca de labio o despacio, ¿no? Así poco a poco empiezas a ver ese pecado. ¿Por qué? Porque empieza un sentimiento que le agrada al cuerpo, aunque nosotros sabemos que no está bien, por algo se empieza, hasta por una plática que se puede tardar más cuando tú sabes que no es con la persona equivocada, o lo que tú estás diciendo no es para esa persona. Y todas esas cosas nos pueden llevar lejos, sin darnos cuenta las consecuencias que uno puede pagar, destruyendo tu propio matrimonio, y si tienes hijos, destruyendo a tus hijos, destruyendo todo, y ahí no se acaba eso, porque tus hijos, tu esposa quedan con esa raíz de amargura, y si bien te va, pues ya se destruyó la familia, pero llega a haber muertes, como en este caso que David mandó a matar a Urías. ¿Cuántos casos no hemos visto? Que por la infidelidad ya mataron al hombre o ya mataron a la mujer, ¿no? Tantos balazos o de puñaladas, o los mandaron a matar por lo mismo de la infidelidad. Otro de los casos podría ser tener un tipo de amistades que tú sabes bien que no son correctas para tu matrimonio. Otro de los casos podría ser la pornografía, como lo decía mi hermano Serafín, que empieza, de cierta forma, no se puede uno deshacer de la pornografía porque a fuerzas el cuerpo desea sentir pues ese sentimiento, deseando a una mujer que no es para ti, una mujer que pertenece a otra persona. Otro de los casos podría ser tomando lo que no es tuyo o pidiendo prestado y que nunca lo llegues a pagar, por ahí empieza también el pecado. O inventando chismes para poder destruir a las personas, a la gente que quieres o a la gente que te cae mal, etcétera. Entre más nos tardemos en cubrir nuestro pecado, más insensibles nos haremos. Y como cristianos las consecuencias es muy grave. David lo llegó a declarar en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 4. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Muchos podemos decir que el problema de David fue la ociosidad por haberse quedado en su casa, ¿no? Pero realmente la respuesta nos las da en 2 de Samuel capítulo 12, versículo al 9. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces aquí nos da la respuesta, porque David tuvo en poco la palabra de Jehová, y muchos de nosotros, conociendo de la palabra de Dios, nos olvidamos de Jehová y empezamos a hacer poco a poco lo malo hasta terminar cometiendo pecado. ¿Cuánto tiempo más o menos le ocultó David su pecado? Más o menos acerca de 1 año, ¿no? Hasta que llegó el profeta Natán y lo confrontó con su pecado. ¿Cuánto tiempo llevas tú, hermano, ocultando tu pecado? Si es que lo tienes, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir sufriendo y seguir lastimando a las personas que más amas o que más quieres? Vemos que David se arrepintió de su pecado en 2 de Samuel capítulo 12 y 13. Después de que David cometió pecado y tardó en maquinando, formulando ideas para poder tapar ese pecado, a final de cuentas mató a Urías y pensó que ya había acabado ahí, ¿no? Ya todo había acabado. Se olvidó de Jehová Dios, que Jehová Dios todo lo ve. Y después de que ya estaba pues más o menos viviendo tranquilo con Betsabé, llega el profeta Natán y le da palabra, lo confronta, le hace ver su pecado. Entonces vemos que en ese momento David pues se arrepiente de todo corazón por todo lo que hizo, porque a final de cuentas por todo lo que estaba haciendo él no estaba arrepentido. Solamente quería, ni estaba arrepentido ni tenía remordimiento, solamente quería cubrir su pecado. Pero esta vez que le habló el profeta Natán fuerte, pues él reconoció su pecado. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Redimido tu pecado, no morirás. Vemos que el rey David se arrepintió y Jehová lo perdonó. Pero como les digo, a veces el pecado trae consecuencias. Porque la espada la espada de, ¿cómo se puede decir? De David no se apartó, siempre tuvo problemas con sus hijos, más que nada con sus hijos, y de ahí todo el tiempo pues tuvo problemas hasta que murió, y aún así siguieron los problemas más adelante. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas o situaciones que estamos pasando para no llegar a cometer pecado. Nosotros tenemos que ser luz para las personas, no oscuridad para hacerlas tropezar. Pues es todo lo que tengo que compartir.